Bienvenidas y bienvenidos al Despertar del Cuerpo, el podcast donde la medicina y la conciencia se encuentran para ir al origen de lo que el cuerpo lleva diciéndote. Soy la doctora Claudia Sánchez, médica y creadora del método Biosintomatología Consciente. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que aparece todo el tiempo en consulta y que casi nunca se presenta hasta el final. Viene un hombre de 50 años a mi consulta, exitoso, responsable, que cada vez que trabaja con su jefe siente una impotencia y una bronca que no puede explicar. Y cuando fuimos al origen, no estaba en su vida, estaba 4 generaciones atrás. Somos un programa que se escribió mucho antes. El señor llegó a consulta con algo muy concreto. Su jefe lo abrumaba. No era un problema de comunicación, no era estrés laboral. Era algo más profundo, una bronca, una impotencia, un exceso de responsabilidad que lo aplastaba cada vez que tenía que interactuar con una figura de autoridad masculina. Y lo que encontramos cuando fuimos al fondo de eso no estaba en su trabajo actual. No estaba en su infancia, no estaba en la panza de mamá, estaba en la historia de un tatarabuelo que este señor nunca conoció. ¿Cómo es posible que la muerte de la madre de tu tatarabuelo esté determinando cómo te sentís con tu jefe a los 50 años? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y te anticipo una cosa. Cuando lo veas, no vas a poder dejar de verlo en tus consultas. ¿Cuántas veces tuvimos en consulta a alguien que te dice que no puede trabajar con su jefe? Que siente un enojo desproporcionado ante una figura de autoridad, que carga con una responsabilidad que lo aplasta y no sabe bien de dónde viene. Esos casos casi siempre tienen una raíz que va más allá de la vida contemporánea. En este episodio vamos a recorrer el caso de este señor de principio a fin. Vamos a ver 3 cosas que como terapeuta te van a cambiar la manera de trabajar estos síntomas. Primero, con el niño que toma la carga del adulto que más sufre, la biología de la lealtad invisible. Segundo, lo que encontramos en la panza de mamá, la traición del padre durante el embarazo y un no nacido que ordenó todo el sistema. Y tercero, el tatarabuelo que lo explica todo, como la muerte de una madre 4 generaciones atrás sigue viajando en el clan hasta que alguien puede verlo. No hay invitados, solo es el caso, la lógica del inconsciente biológico y las constelaciones familiares como herramienta de lectura. El niño que creció demasiado rápido y la biología de la lealtad. Martín tenía 50 años cuando llegó a consulta, pero la historia que traía empezó cuando era un niño. Creció rápido, fue a trabajar temprano,
Se hizo cargo de su madre, de sus hermanos. Cargó con todo lo que no le correspondía cargar y lo hizo sin que nadie se lo pidiera ninguna explicación. ¿Por qué un niño hace eso? Y siempre es biología. El niño observa quién sufre más en el sistema, en este caso la madre, y hace todo lo que está a su alcance para que ella esté bien. Porque si mamá está bien, mamá me puede ver. Y si mamá puede verlo, él sobrevive. No es una decisión consciente, es un programa de supervivencia grabado en nuestras células. Y el programa dice, yo me hago cargo, yo sostengo, yo cargo con el exceso de responsabilidad para que el sistema no se derrumbe. Pero hay algo más. Martín nunca pudo preguntarse en aquel entonces por qué mamá necesitaba que él la sostuviera. Porque faltaba alguien, faltaba la figura que tenía que haber estado ahí, pero no estuvo para protegerlos a ambos, a ella y al niño. Faltaba el padre. Y cuando un niño crece sin esa figura de protección masculina presente, la autoridad masculina en la vida adulta, que simbólicamente es un jefe, alguien superior, cualquier figura que tenga poder sobre él, activa exactamente ese mismo vacío, esas mismas impotencias, esa misma bronca de quien nunca estuvo a nadie que lo respaldara. La panza de mamá, cuando fuimos a esa vida intrauterina majestuosa, el útero recuerda todo lo que pasó durante la gestación y recuerda también todos los úteros del clan. Cuando somos ese bebé en formación, somos un binomio con mamá. Sus emociones, sus experiencias, sus conflictos no resueltos, todo eso está en nuestras células como información de supervivencia. Y cuando fuimos a la panza de mamá, con Martín, encontramos algo muy concreto. La tonalidad emocional que apareció fue la de mucha bronca, una bronca de la madre con respecto a ese padre, con respecto al hombre que estaba siendo el padre de ese bebé, porque ese padre la había traicionado. Y hay un episodio muy específico, cuando esa madre la engañan. Mamá casi tiene al bebé. Las contracciones comienzan antes de tiempo. La angustia se convierte en biología. Y a partir de ahí, esta madre entra en un duelo profundo por abandono y traición. Eso es lo que las células de Martín absorbieron mientras se formaba, siendo muy, muy pequeño. Pero aparece algo más, algo que Martín no sabía. Había un no nacido, un bebé anterior que también se llamaba igual que él, un hermano que no llegó a nacer y al que nadie había dado su lugar. Y la biología lo sabe.
Esto es algo que en las constelaciones familiares sabemos bien. Cuando hay alguien excluido del sistema, un no nacido, alguien que murió joven, alguien que fue borrado de la historia familiar, ese lugar vacío genera un desorden que alguien de las generaciones siguientes va a intentar llenar sin saberlo conscientemente. Martín creía ser el primero y en realidad es el segundo. Darle su lugar a ese hermano no nacido, reconocerlo, incluirlo en el sistema, fue uno de los momentos más silenciosos y más profundos de todo el proceso. Siempre cuando hay alguien excluido del sistema familiar, alguien de las generaciones siguientes lo carga sin saberlo. El orden en el clan comienza cuando ese alguien recibe su lugar. Luego fuimos más y más profundo. A mí me gusta pensar en los ancestros como una biblioteca que poseemos. Entrar, buscar el libro que resuena con el síntoma de tu consultante, abrirlo y empezás a leer las páginas de esa historia, hilvanando lo que tiene que contar. El ancestro que apareció con Martín fue su abuelo paterno. Y cuando fuimos más atrás, al bisabuelo, al tatarabuelo, la historia se fue abriendo capa por capa. Lo primero que encontramos en el ancestro fue exactamente lo mismo que Martín describía en su vida actual. Esa rabia con el jefe que no lo ayudaba, había un desorden y falta de estructura, exceso de responsabilidad, estrés. Somos un programa que se escribió mucho antes. Cuando llegamos al tatarabuelo, apareció el drama original. Cuando este hombre era pequeño, murió su madre, siendo él el hijo menor y el padre, sin saber qué hacer, haciendo lo que la biología le indicaba para mantener la manada a salvo, fue a buscar una madre sustituta, una nueva mujer para criar a sus hijos. Y aquí le llamamos infidelidad, traición. Pero aquí tiene otro sentido que se ve desde la biología, como animales que somos. La muerte de una madre es uno de los dramas más grandes que puede vivir el clan. La familia se desarma. Hay un vacío que nadie sabe cómo llenar. Y este patrón se fue repitiendo. Padres que buscan madre sustituta, padres que cuando había un embarazo o un niño pequeño buscaban a otra mujer, no por maldad, por biología. La manada necesita estar a salvo. El sistema buscaba completarse. Por ese gran dolor, el dolor del cachorro que perdió a su madre, ese vacío existencial que Freud llamaba histeria. No desaparece, viaja a través de lo que llamamos tiempo, de la descendencia, hasta que alguien puede verlo, nombrarlo, darle su lugar.
Y Martín era ese alguien. Cuando pudimos ordenar todo, darle su lugar a cada uno, a los no nacidos, a los ancestros excluidos, a los padres que buscaban sustitutas porque no sabían hacer otra cosa, Martín recibió algo que nunca había tenido: el permiso de ser él, el permiso para ser un padre. La fuerza, el permiso de los límites, el amor, tomando de verdad sin la carga que no le correspondía. Y hay un dato que me parece fundamental cerrar. Martín no tiene hijos biológicos, pero sí hijos sustitutos. Y cuando lo vio con claridad, dijo algo que me quedó grabado: estoy reparando el clan. Cuando todo ordenamos, ese niño que no pudo crecer emocionalmente y como todos esos niños más abajo, ahora ya tiene el lugar del padre para poder seguir cuidando a sus hijos. Antes de cerrar, quiero dejarle 3 ideas que son el corazón de esta historia de Martín. Primera, cuando un niño crece sin protección paterna, aprende que cargar solo es la única forma de sobrevivir. Ese programa no se borra con los años, se activa cada vez que aparece una figura de autoridad masculina, hasta que alguien puede verlo. Segundo, el útero recuerda todo lo que vivió mamá durante el embarazo. Entra en las células del bebé como información de supervivencia. Y a veces lo que encontramos en la panza de mamá no es solo de mamá, es de toda la cadena de madres y padres que vinieron antes. Y por último, los ancestros no son metáfora, son memorias vivas grabadas en el ADN del clan. Y cuando hay un drama no resuelto, una muerte, una exclusión, un abandono, alguien de las generaciones siguientes lo carga hasta que pueden verlo, nombrarlo y liberarlo. Y te dejo con la pregunta que Martín se hizo al final del proceso: ¿cuánto de lo que cargas hoy es realmente tuyo? ¿Y cuánto en la historia de alguien que vino antes y que todavía está esperando ser visto? Si el caso de Martín te resonó como terapeuta o como persona y querés aprender a leer este mensaje en tus propias consultas o en tu propia historia, te cuento que tengo abierto el programa de sanar tus síntomas en 5 pasos. Pronto. En el método Biosintomatología Consciente completo las 5 clases del proceso con el resumen de cada módulo y acceso a la comunidad exclusiva de sanación. Pronto vas a conseguir el link para el acceso. Y si este episodio te movió algo, una pregunta, un caso, que se abrió algo tuyo que resonó, escribime. Me encantaría leerte. Gracias por estar acá, por querer ir más adentro de lo que el síntoma muestra. Soy Claudia Sánchez, doctora, aquí en El Despertar del Terapeuta. Gracias.